tratar de responder a la proverbial pregunta que siempre se hace todo el mundo en Venezuela. ¿Dónde invertir en Venezuela? ¿Hay oportunidades rentables de inversión aún en Venezuela en el año 2023, que pinta ser un año más complejo que los años 2021 y 2022? Bueno, vamos a tratar de responder a esa pregunta y les doy un spoiler acá. Vamos a tratar de demostrar que es más importante el cómo invertir que el dónde invertir. Y esta historia comienza en los años 2021 y 2022, donde pudimos ser testigos, observar con asombro un boom, una explosión de inversiones en sectores de la economía lícita, sectores formales e informales de la economía lícita, como no se observaba en muchísimo tiempo, quizás desde el año 2012. Las cuatro características más importantes o más sobresalientes de este fenómeno, de esta explosión de inversiones de los pasados 2 años, fueron las siguientes. Primero, esta explosión de inversiones estuvo muy focalizada, muy concentrada en 4 sectores. Primero, el más obvio, el más evidente, que es el sector de restaurantes y otros emprendimientos gastronómicos. Segundo, el comercio al detalle, el comercio retail, con especial énfasis en aquellos negocios, tú sabes, rimbombantes, dedicados a la venta, al comercio de mercancía importada, lo que solemos llamar aquí en Venezuela el bodegón, y similares, ¿verdad? Tercero, algunos servicios, por ejemplo, servicio de internet, servicio de transporte, las famosas apps de transporte, de taxi, ¿verdad? Y los servicios de delivery o de servicio a domicilio. Y por último, la venta al mayor de productos de consumo masivo o de ciertas materias primas dedicadas a la industria. ¿Okay? Fuera de esos sectores, la inversión real fue mínima y se dedicó esa inversión mayormente a una inversión de mantenimiento del equipo productivo y a la formación de nuevo inventario, porque la economía estaba en crecimiento, ¿no? Segunda característica, esa inversión se realizó apalancada con capital financiero procedente de los propios accionistas. Es decir, fueron los propios accionistas, los propios inversionistas quienes se metieron la mano en el bolsillo y pusieron de su dinero para hacer la inversión. En una economía donde virtualmente no hay crédito desde 2019, es inviable el financiamiento de cualquier proyecto de inversión con deuda bancaria. ¿De dónde salió el dinero? Inversionistas locales liquidaron posiciones, liquidaron activos externos o ahorros externos acumulados en el resto del mundo para financiar esos proyectos de inversión. Esto de alguna manera ya te indicaba que esas inversiones forzosamente debían ser rentables en el corto o mediano plazo, pues no había ninguna posibilidad de complementar esa inversión inicial que se realizó con crédito bancario dentro de Venezuela para mantener el flujo normal de las operaciones. ¿Okay? Tercera característica, esas inversiones, ese boom de inversiones estuvo muy focalizado, muy concentrado en atender al estrato de alto ingreso, al segmento que podríamos llamar no pobres. Una enorme proporción de esas nuevas inversiones se fundamentó en un modelo de negocios destinado a atender a clientes del pequeñísimo segmento de mercado identificado como de alta gama, de alto ingreso o no pobres, que sería más correctamente como podríamos llamar a ese segmento. Fíjese, según la encuesta en COI, para 2021, 9 de cada 10 venezolanos estaban en situación de pobreza. Para 2022 esa cifra había mejorado un poco, pero todavía eran 8 de cada 10 venezolanos, lo cual significa que es una tasa de pobreza enorme como se la mire. Eso significa que a 2023 solo 2 de cada 10 consumidores venezolanos eran no pobres. Eso es un segmento de mercado minúsculo. Veamos un ejemplo, bueno, muy conocido por redes sociales. El restaurante Altum. ¿Cuál es ese restaurante? Quizás no te viene a la cabeza el nombre. Bueno, el restaurante de la grúa, el restaurante coleante. Ese que atrajo las miradas por su exótico, rimbombante, estrambótico modelo de negocio y por unos precios nada accesibles, fuera del alcance del venezolano común, donde te cobraban $150
por el menú para estar 45 minutos colgado a 50 metros y comer desde allí y vivir la experiencia. ¿Okay? Bueno, abundaron modelos de negocios de ese tipo exóticos. Alta gama, precios explotados, fuera del alcance del venezolano común, precios inexplicables y cuya propuesta de valor se agota o se agotó rápidamente luego de pasada la moda y la novedad. Cuarta característica. Esos modelos de negocio resultaron ser, salvo excepciones, virtualmente clones o copias o réplicas unos de otros con muy poca diferenciación o agregación de valor. En cada uno de los 4 sectores donde se focalizaron las inversiones, que ya lo mencionamos, en lo fundamental, lo que se observó fue una especie de clonación, una especie de copia y pega o réplica del mismo modelo de negocios original. Ese fenómeno de poca o nula diferenciación y de copia vulgar y descarada del mismo modelo de negocio no es algo nuevo. Alguien observa que al negocio A le está yendo bien porque está viendo que hay volumen de gente, que hay tráfico, que hay ventas y bueno, se decide replicar, clonar, copiar el mismo modelo de negocios abriendo los negocios B, C, D, E, F, G, etc. Y para empeorar el asunto, probablemente a pocos metros de distancia del modelo de negocios original. Cero agregación de valor, cero diferenciación y casi que cero competencia en precios, porque hasta los precios resultan ser virtualmente los mismos. Eso es producto de la apertura de negocios sin ningún plan de negocios previo, sin ningún estudio de mercado previo, que podríamos adicionar como una característica adicional de ese boom de inversiones que se vio en los 2 años pasados. Ahora bien, es obvio que ese boom, esa explosión, parece estar llegando a su fin. Señales de ellos tenemos anecdóticas y con data dura. Por ejemplo, Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, Canarres, alertó hace muy poco que según sus estimaciones, según las estimaciones de la Cámara, al menos el 70%, es decir, 7 de cada 10 restaurantes de este tipo que abrieron durante el boom de 2021 y 2022 podrían cerrar este año 2023. Y destacó que muchos ya han tenido que hacer severas reestructuraciones y que seguirán ocurriendo cierres porque pasados 1 o 2 años, estos restaurantes, la mayoría de ellos, no pueden ni siquiera cubrir sus costos, es decir, están incluso por debajo del llamado punto de equilibrio o break-even. Ahora bien, dada esa realidad, vale la pena preguntarse, ¿significa eso que se han acabado las oportunidades de inversión rentable en Venezuela? Mi apreciación personal como consultor económico es que no se han cerrado, que siguen existiendo y que aún las hay, pero ciertas condiciones aplican y hay que ser ahora muchísimo más cuidadoso, sobre todo en este año 2023 que pinta ser de una complejidad superior a los 2 años anteriores. En ese sentido te dejo 3 tips útiles o claves al momento de invertir. Lo primero que te voy a sugerir, el primer tip que te voy a dejar es que cómo invertir es más importante que dónde invertir. Si bien es cierto que la proverbial pregunta ¿dónde invierto o en qué sector invierto? Es la que con más frecuencia se hacen los inversionistas, y aunque sí que es cierto que en esos 4 sectores que antes mencionamos, donde se concentró la mayor parte de ese boom de inversiones, están ya que casi que saturados, ¿verdad? Lo cierto es que el cómo invertir es más importante que el dónde invertir. Es decir, aún en esos sectores saturados pudiera haber oportunidades, ¿ok? Como se indicó antes, la mayoría de esos negocios abiertos durante el boom, durante la explosión, son virtualmente réplicas, clones, copias y pegas de unos de otros, sin mayor diferenciación en productos, sin mayor diferenciación en calidad, sin mayor agregación de valor, sin mayor diferenciación en precios. Acá es clave para el éxito que apliques el concepto de valor agregado. ¿Qué es eso? Bueno, te voy a hablar muy brevemente, es algo muy sencillo, y para entender el concepto de valor agregado en un negocio, ¿verdad?
voy a empezar por formularte la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado qué es lo que hace que negocios persistan, sigan abiertos y sigan siendo exitosos y rentables y sostenibles para sus accionistas durante años, durante décadas? Probablemente conozcas muchos negocios que tienen abierto continuamente y exitosamente 5, 10, 15, 20 y hasta más años. ¿Cómo hacen esos negocios para enamorar continuamente a sus consumidores y a los nuevos que vienen, a las nuevas generaciones, año tras año sin perderlos? A eso se le llama, compañeros, innovar, crear, fidelizar y generar valor agregado a los productos y servicios de un negocio. Entonces, ahora podrás entender más claramente cuál es el concepto de valor agregado. Valor agregado es aquella característica especial de tu producto o servicio extra que cuentas en tu negocio o que tu producto, tu servicio cuenta y que los demás no lo tienen. El valor agregado permite dar un mayor valor comercial a tus productos y servicios, generalmente mediante algún elemento clave o diferenciador que hace que los clientes prefieran ir a tu negocio por encima de los negocios de la competencia. Entonces, cuando estés pensando en tu modelo de negocios, siempre hazte esta pregunta. Cuando yo abra mi negocio, ¿qué va a hacer que los potenciales clientes prefieran ir a mi negocio por encima de los negocios de la competencia? Si puedes dar respuesta a esa pregunta con una o varias características para tu producto o servicio, estás bien encaminado en agregar valor y en hacer de tu negocio un negocio rentable. Ese factor fue descuidado en la gran mayoría de los negocios que abrieron durante el boom de los años 2021 y 2022. Pero no lo puedes obviar nunca, y menos si quieres abrir un negocio en 2023, donde, bueno, las perspectivas pintan o nos auguran un año de una complejidad mucho mayor. Ojo, que el valor agregado puede ser algo tan simple como la atención al cliente, ¿sí? Una queja frecuente en todo tipo de negocios en Venezuela, y aquí no estamos descubriendo el agua tibia, es la pésima, malísima atención y calidad de servicio postventa que reciben los clientes. Allí podrías diferenciarte notablemente haciendo que la experiencia de consumo sea supremamente agradable para tus clientes, atendiéndolos como se merecen, atendiéndolos como reyes. O, por ejemplo, un producto, una mercancía, si es un negocio gastronómico, con una receta secreta, incopiable, no copiable, es otra forma de hacerlo. Por mucho que intenten copiarte, si mantienes secreta la receta, siempre terminarán regresando a ti por la obvia diferencia en calidad. Segundo tip, piensa bien en hacia qué segmento del mercado te vas a dirigir. Ojo que ya el segmento de mercado de alto ingreso o no pobres, ese segmento que a veces se denomina la Venezuela Premium o de alta gama, ya está altamente atendido. Hay una sobreoferta de bienes y servicios dirigidos hacia ese pequeñísimo segmento del mercado. Las oportunidades no están allí, las oportunidades están en otro lado. ¿Dónde? En la enorme base de la pirámide de ingresos completamente desatendida. 8 de cada 10 venezolanos están allí. Esas personas también tienen necesidades, tanto básicas como no básicas. Pues entonces, dirige tu mirada allí y tendrás éxito con mayor probabilidad. Eso sí, tienes que entender algo. Los modelos de negocios dirigidos a la base de la pirámide tienen una lógica, una estructura de funcionamiento y una forma de diseñarlos totalmente diferentes a la forma que tienen los negocios de alta gama. En ese sentido, es bueno que dediques tiempo a investigar o, si deseas, yo puedo ayudarte a diseñar bienes y servicios para atender a la base de la pirámide, diseñar negocios dirigidos hacia la base de la pirámide, porque me he tomado el tiempo en investigar y desarrollar esas ideas. Entonces, si estás interesado, pues no dudes en contactarme. Pero, en cualquier caso, si prefieres hacerlo por tu cuenta, tienes que investigar. Tienes que dedicar un buen tiempo a investigar cómo y dónde consume la base de la pirámide. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cómo consumen? ¿Dónde consumen? Y los intríngulis de ese modelo de negocio.
Por ejemplo, te adelanto, esos modelos de negocio para la base de la pirámide tienen que forzosamente estar sustentados en elevados volúmenes de venta, pero márgenes muy reducidos. Entonces, ese modelo de negocio que funciona en la alta gama, en la Venezuela Premium, de volúmenes de ventas reducidos y precios estrambóticos, márgenes explotados, allí no tiene cabida. Eso por mencionarte un simple aspecto, ¿ok? Entonces tienes que hacer la tarea, tienes que investigar. Te voy a dejar acá vinculado un video que ya hice sobre este asunto y que puede serte de mucha utilidad para complementar esta información. Y tercer tip, para finalizar, haz tu plan de negocios y de preferencia tu estudio de mercado. Mira, hay que reconocerlo. A veces nos parece que tenemos una idea de negocio fabulosa, ¿no? Pero no todas las ideas de negocio son buenas. Y los inversionistas, los emprendedores, a veces tenemos, porque yo también he emprendido y estoy emprendiendo, la tendencia, el sesgo cognitivo a sobreestimar alguna idea de negocios que tengamos. Entonces, es importante en ese sentido valorar, evaluar si esa idea de negocios tiene potencial o tiene méritos o no para poder ser transformado en un proyecto de negocios exitoso. Una característica muy bizarra de la mayoría de los negocios abiertos durante el boom, durante la explosión de los años 2021 y 2022, es que a la legua se nota que la vasta mayoría de ellos allí no hubo ni remotamente algún estudio previo. No hubo plan de negocios, no hubo estudio de mercado. Por lo tanto, nunca se evaluó si la idea de negocios era buena o si tenía méritos para ser implementada, si el negocio tal como estaba pensado era rentable o no. En ese sentido, todo negocio antes de abrirse debe tener al menos 2 estudios bien documentados que respalden su factibilidad, su rentabilidad y su viabilidad. Uno es el plan de negocios y el otro es un estudio de mercado. Para ahorrar tiempo y en aras de la concreción, te voy a hablar brevemente sobre lo que es un plan de negocios. Un plan de negocios es una estrategia documentada, un documento sobre los objetivos y planes de un negocio o de una empresa. ¿Sí? En términos más sencillos, un plan de negocios es un documento que aterriza tu idea de negocios y transforma tu idea de negocios, te dice cómo transformar esa idea de negocios en un negocio funcional, en un negocio viable y en un negocio rentable. Más simple todavía, ¿qué hay allí? Bueno, detalles sobre tu negocio, como qué venderás, cuál va a ser tu portafolio de productos, cuál es el segmento del mercado o segmentos del mercado que vas a atender, cuál será el plan para vender, cuáles serán los canales de ventas, cuáles serán los canales de marketing, cuál es el financiamiento que requiere tu negocio y de dónde saldrá ese dinero, cuáles son las proyecciones financieras, en especial el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, al menos por los primeros 4 o 5 años, y detalles como toda la permisología que necesitas y lo que vas a gastar en ella, los alquileres que necesitas y lo que vas a gastar en ello, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma documentada de transformar una idea vaga de negocios, que te puede parecer fabulosa, en un negocio. O sea, el plan de negocio es el mapa de cómo vas a transformar tu idea de negocios en un negocio viable, rentable y sostenible en el tiempo. Así que ya sabes, oportunidades de inversión en Venezuela, las hay y muchas. Pero más importante que dónde invertir es cómo lo vas a hacer. ¿Cuál será tu modelo de negocios? Y en resumen, la fórmula del éxito es muy sencilla. Agrega valor, diferénciate de tu competencia, atiende la base de la pirámide y haz tu plan de negocios. Si necesitas ayuda para formular un plan de negocios o un estudio de mercado, allí yo te puedo dar una mano porque, bueno, esa es mi especialidad como consultor económico. De esa forma, tus probabilidades de fracasar se verán minimizadas y tus probabilidades de tener éxito se verán maximizadas.